Ok, sino que es más que todo por las cosas que yo he observado que han pasado ahorita, que están pasando. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca del miedo, ¿sí? ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia al detectar un peligro real o imaginario. Realmente los seres humanos no somos amigos del cambio repentino o muy brusco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? No sé si ustedes se dieron cuenta que al principio de la pandemia la gente se empezó a enterar acerca de lo que estaba pasando y todo eso. Entonces, lo que fueron a hacer fue que fueron a comprar y se llenaron los supermercados, se empezaron a llevar todos los productos, habían productos que prácticamente que ya no habían en el supermercado. Entonces, lo que pasó ahí fue que se activó una alarma de sobrevivencia. El miedo prácticamente es una pequeña alarma de sobrevivencia que tiene el ser humano. Realmente no es algo malo. Como vemos acá, fue por pura sobrevivencia. ¿Ok? Entonces no es algo realmente que uno diga, el miedo es algo malo. ¿Sí? Es algo completamente normal para que el ser humano pueda sobrevivir a las circunstancias. También hubo miedo por la incógnita de lo que iba a pasar en este tiempo, lo que puede pasar en el futuro y todo esto. Pero realmente, desde el miedo es imposible que intentemos ir hacia el control. Es posible que intentemos ir hacia el control. Pues es una estrategia que no nos ayuda. Lo malo del control es que no controlamos casi nada y lo bueno es que no lo necesitamos. También habemos muchas personas que hemos sentido frustración en este momento. Bueno, y dice imposibilidad de satisfacer una necesidad por no poder seguir, con los proyectos por no tener libertad de movimiento. También la frustración se puede dar por no llegar a una meta o por quedarnos estancados en una meta. Por ejemplo, tal vez nosotros lo que queríamos en este momento, o tal vez ustedes, lo que querían era graduarse, pues como normalmente se hace, ¿verdad? Presencialmente. Entonces esto puede que les cause algún tipo de frustración, ¿sí? Y también es normal sentirse frustrados, ya que nosotros, los seres humanos, solemos querer hacer todo rápido, querer todo de inmediato. Entonces es muy válido. Ahora, la rabia. Nos gustaría que las cosas fueran diferentes de cómo están sucediendo. Esto es muy cierto. A veces realmente queremos las cosas que sucedan siempre cuando nosotros queremos, en el momento que queremos, en el tiempo que queremos. Entonces esto nos da la sensación de enfado, probablemente hacia nosotros o hacia alguien más. Luego tenemos la ambivalencia. La ambivalencia es un estado anímico en el que conviven emociones opuestas. ¿Sí? Es decir, que convive una emoción que no es tan agradable hacia nosotros, que no la vemos agradable, y una emoción que sí es agradable. Una emoción, digamos, negativa y positiva, aunque realmente las emociones no, no son negativas ni positivas, pero para que entendamos un poquito mejor qué es la ambivalencia. Bueno, podemos estar muy felices ya que estamos muy cómodos en nuestras casas. Ahora podemos
dormirnos a la hora que querramos, podemos ir a traer comida cuando querramos. Bueno, tenemos más comodidades de las que teníamos anteriormente. Y la tristeza posiblemente nos pueda dar, ya que anteriormente compartíamos con personas de nuestra edad, que teníamos los mismos gustos, que teníamos también, bueno, los mismos gustos, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que nos empiece a dar tristeza. Y como les repito, la ambivalencia es un estado emocional innato, es decir, que ya está en el ser humano. ¿Ok? Luego tenemos la desorganización y desorientación. Los horarios y hábitos habituales han desaparecido. Los seres humanos en realidad somos seres de rutinas, somos seres de hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a tener horarios, a tener tiempos. Por ejemplo, antes nosotros solíamos despertar a cierta hora, por ejemplo, a las 4, a las 5 de la mañana. Luego tomamos el desayuno. Luego tomamos el bus o algún medio de transporte para dirigirnos hacia nuestro destino. Luego de eso, de estar en el instituto, supongamos, recibían clases. Luego de eso, tenían receso. Luego otra vez clases y luego pues tenían que marcharse hacia sus hogares. Y bueno, esto ya no es así. Entonces, de cierta manera, el cuerpo, como ya no lo ve que es así, entonces se siente un poco como desorientado, se siente un poco molesto, porque no está pasando lo que estaba pasando anteriormente, ya no es lo mismo. Y sí, nos creamos un ciclo, una manera de vivir, digamos. Y lo más, bueno, también hemos sentido que todos los días han sido lo mismo. Entonces también nos sentimos aburridos, ¿verdad? Ok. Lo siguiente, nos empezamos a sentir aburridos o desmotivados. Somos seres sociales y en general nuestro ocio está muy relacionado con el contacto con los demás. Aquí lo que quiere decir nuestro ocio es nuestro tiempo de receso o de recreo, nuestro tiempo de descanso, podríamos decir. También hay que tomar en cuenta que aquí no solo el contacto con los demás quiere decir un contacto hablado, verbal, sino que también físico. Los seres humanos solemos tener diferentes maneras de expresar nuestro afecto hacia los demás. Para recordar un poco esto, para ponerles un ejemplo de cada uno, digamos, está las chicas o las amigas, digamos, que les encantaba abrazar o que les gustaba que las abrazaran. Ese es un tipo de demostrar afecto. El otro sería con palabras de afecto. Estas personas les encanta decir cosas positivas hacia los demás, les encanta decir que quieren a las personas. Luego están las personas que les encanta pasar tiempo con sus compañeros o compañeras, amigas, conocidos. Ese es otro tipo de, pues, para dar afecto a las personas. Hay otro tipo de personas que les encanta dar obsequios, detallitos, regalos, por ejemplo. Había la compañera que nos llevaba un dulce, un chocolate, o tal vez una cartita donde nos decía que nos quería mucho, ¿verdad? Y luego, pues también están las personas que les gusta hacer actos de servicio. Esas personas que nos preguntan cómo estamos, si estamos bien, si, por ejemplo, esta persona iba a la tienda
y pues nos preguntaba si queríamos algo de la tienda, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas tenemos que saber que no todos, como les había mencionado anteriormente, no todos damos y recibimos el mismo afecto. Entonces, de alguna manera, si no estamos recibiendo ese afecto, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir desmotivados, porque era algo que nosotros nos daban estando ahí en el instituto. ¿Ok? Y dice aquí, viviendo puede suponer un luto o un duelo, ya que es una ruptura con nuestra cotidianidad y nuestras rutinas. La pérdida de contacto físico con las amistades y algunos familiares. De alguna manera, cualquier luto o cualquier duelo se refiere a una ruptura de cualquier tipo, ¿sí? Es más que todo cuando una persona tiene una conexión con alguna cosa, por ejemplo, puede ser emocional, puede ser alguna persona, puede ser algún objeto, puede ser cualquier cosa a la que uno le tenga realmente una conexión o que quiera mucho, pues, lo otro, ¿verdad? Entonces empezamos a desmotivarnos también por esa razón. Sentimiento de soledad y vacío. ¿Por qué nos estamos sintiendo solos y vacíos? Esto es generado por falta de vinculación, por la necesidad de pertenencia y significado que ahora no se ven cubiertos. ¿Ok? Bueno, esto también va ligado mucho al tema que les dije anteriormente acerca del aburrimiento. ¿Ok? Aquí nosotros, bueno, generalmente no sabemos estar solos. Nos cuesta bastante estar solos, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta que la soledad no es lo mismo que sentirnos solos. En la soledad podemos sentirnos tranquilos o realmente podemos sentirnos muy solitarios. Eso dependiendo de cada persona. Y también, pues, quiero o no compartíamos con nuestras compañeras o tal vez simplemente con el hecho de estar en el recreo y ver pasar gente, supongamos, o le hablábamos a nuestros maestros, o nos gustaba escuchar a las otras personas, o nosotros dar consejos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nos hace falta esto es lo que les estoy comentando. Ok, ahora la claustrofobia. ¿Qué es esto de la claustrofobia? Pues la claustrofobia es el temor ante los recintos o espacios reducidos. La situación requiere estar en casa y eso puede generar la sensación de agobio, de no poder salir y moverse libremente. Pero yo realmente tengo una pregunta. ¿Qué realmente es un espacio reducido? ¿Ok? ¿Será que sí está en nuestra mente? ¿O será que es algo físico, algo corporal? ¿Cómo se podría definir un espacio reducido? Lo pongo porque yo cuando la primera vez que fui al instituto, yo dije, bueno, este lugar es bastante espacioso, es bastante grande. ¿Ok? Alguien más que fuera y tuviera tal vez o fuera un instituto mucho más pequeño, diría, a la gran, qué grande este instituto, está enorme. Pero si ustedes van a un instituto más pequeño, dirán, a la gran, qué pequeño este instituto. Entonces, realmente, ¿qué es eso del espacio reducido? Pongámonos a pensar, ¿qué será eso? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Sí? Y claro, o sea, no tenemos, como dice acá, no tenemos libertad de movilizarnos. Como ya teníamos costumbre de salir, por lo menos tenemos costumbre de salir del instituto a la casa y regresar, pero tenemos más libertad. Entonces, esto sí afecta, ¿ok?
Afecta, como dije, los cambios muy bruscos, muy abruptos. Entonces, sentirse encerrado también es un pensamiento que se puede estar teniendo en este momento y el cual es bastante normal. Ok, ahora les quiero hablar un poco acerca de depresión, estrés y ansiedad. Sí, esto también puede estarse presentando actualmente. Les voy a definir cuáles son las diferencias entre estos tres. Cuando una persona está empezando a tener pensamientos depresivos o se está deprimiendo, es porque está pensando muchas cosas acerca del pasado en su presente, ¿sí? Prácticamente estas tres son situaciones que sobrepasan nuestra manera de reaccionar o de ver una situación, ¿ok? La segunda sería el estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es más que todo que nos sentimos muy preocupados acerca de situaciones que están pasando en el presente. Serían presentes, ¿ok? Y la ansiedad, pues es una respuesta emocional hacia cosas, pensamientos, cosas que vayan a pasar en el futuro. Nos adelantamos a los pensamientos o a las cosas que puedan estar pasando, que van a pasar en el futuro, aunque no sean así. Aunque realmente no vayan a pasar de esa manera, pero nos solemos preocupar en exceso hacia las cosas que van a pasar en el futuro. Claro, también está la angustia. La angustia es también, se podría decir que es parecida a la ansiedad. Es parecida a la ansiedad, ya que también es una respuesta emocional, ¿verdad? Ante algo que va a pasar en el futuro, pero esta sí se sabe lo que es, sí se sabe qué es lo que va a pasar. O sea, estamos pensando en el futuro, pero la situación sí la sabemos. En cambio, en la ansiedad no. En la ansiedad nos estamos adelantando, adelantando a lo que pueda estar pasando, o más bien que vaya a pasar. Generalmente, cuando tenemos ansiedad, solemos pensar miles de cosas, muchas cosas, y tal vez de ese 100% que estamos pensando vaya a pasar un 0.2%. ¿Ok? Bueno, para estas hay diferentes síntomas. De esto, pues voy a hablar en otras pláticas. Voy a hablar en otros talleres acerca de precisamente de estas tres. ¿Ok? Lo que sí es que me gustaría que supiéramos acerca de que, bueno, la ansiedad sí puede tener origen. También, pues, el estrés, ¿verdad? Y la depresión, ¿ok? Pero de lo que les voy a hablar un poco ahorita es acerca del origen que puede tener la ansiedad, el cual puede ser factores genéticos, funcionamiento de las diferentes estructuras cerebrales implicadas, ¿ok? Los factores genéticos también tienen que ver con, supónganse, alguien de nuestra familia que presente también estos síntomas y que pues ya es una ansiedad clínica, ¿ok? Tiene que ser una ansiedad clínica. El tener ansiedad es realmente normal, ya que sentimos, se podría decir, a una situación en la que creemos que está sobrepasando nuestras capacidades, ¿sí? También está el factor ambiental, característica propia del medio ambiente donde el sujeto se desenvuelve. Por ejemplo, aquí podríamos decir que estamos o vivimos en un lugar aparentemente que no es muy seguro, ¿verdad? Entonces, probablemente sintamos esa sensación de que nos pueda pasar algo en cualquier momento. ¿Ok? Esa es una ansiedad normal, porque también es parte de la sobrevivencia, ¿sí? Factores personales, experiencias acumuladas a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Esto quiere decir situaciones que nos hayan pasado, por ejemplo, también puede ser traumas, ¿verdad? O sea, nos ponemos ansiosos ante otra situación muy parecida,
a la que habíamos vivido en el momento, pues, que nos generó esa ansiedad. Entonces, esos serían los factores personales. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para disminuir estas sensaciones, estas emociones? Algo desagradables podríamos decir, ¿sí? Bueno, lo que podemos hacer es tratar de hacer actividades que te distraigan. Por ejemplo, alguna actividad que a ustedes les guste, alguna manualidad, podría ser baile, por ejemplo, podría ser pintura. Hasta inclusive podríamos limpiar nuestra casa, eso también podría ayudarnos porque de cierta manera todas esas actividades están haciendo que nosotros no estemos pensando mucho en las cosas que están pasando. Entonces distraemos nuestra mente, distraemos pues nuestros pensamientos. Y algo que también está pasando es que probablemente tenemos menos cosas por hacer, entre comillas, puesto que sí, siempre vamos a tener cosas que hacer. Pero lo que pasa es que por las noches suele también venir pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad y todo este tipo de pensamientos. Pero es porque en la noche suele ser un momento de mucha paz, de mucha tranquilidad. Entonces, de alguna manera nosotros empezamos a pensar muchas cosas. O sea, muchas cosas. Estando solos es en el momento que uno empieza a pensar más cosas. Entonces, bueno, sí es algo, creer, pienso yo, que es algo normal. Y también tenemos que tomar en cuenta que a veces el conocernos a nosotros mismos, estar solos con nosotros mismos, es algo que cuesta. ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar cosas acerca de nosotros, empezamos a pensar cosas muy personales, ¿sí? Que tal vez en otro momento del día no la pensamos porque estamos haciendo algunas actividades diferentes. Entonces es muy importante que empecemos a hacer algún tipo de actividad. No importa qué actividad sea, ya sea que sea recortar algo, que sea hacer pulseras, que sea lavar los trastos, pero mantenerse ocupados por salud, ¿ok? Por salud mental. Aquí también reconocer tus sentimientos. Es bien importante que nosotros nos pongamos a reflexionar acerca de lo que estamos sintiendo. Es bien importante porque probablemente si uno no acepta lo que está sintiendo, los sentimientos se van no agravar, sino que se van a hacer mucho más intensos. Entonces tenemos que tomar conciencia acerca de los sentimientos que estamos pues sintiendo. No tenemos que tener miedo a lo que pues estamos experimentando, ¿ok? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad tiene muchos, podríamos decir, síntomas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona que es ansiosa empieza a retener su ansiedad, esta se puede volver más fuerte. Entonces, procuremos pensar qué nos está sucediendo, ¿sí? No negar la situación, sino que pensarla. Y si hay algún tipo de, ¿cómo se diría? Para resolver la situación, pues, bueno, el ser humano es muy ingenioso. Entonces, el ser humano puede resolver lo que está sucediendo. O sea, sus emociones las puede interiorizar con mucha, muy bien. ¿Ok? El otro consejo o la orientación que les puedo dar es que nos movamos. Sí, esto quiere decir que nos movamos, que si tenemos la oportunidad de salir a caminar, pues perfecto. Si tenemos la oportunidad de hacer ejercicio, súper bien. Porque lo que hace el ejercicio es que en alguna manera hace que las emociones y que algunas sensaciones desagradables pues se vayan liberando.
¿ok? Ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración también nos pueden servir. Más que todo si nos mantenemos mucho tiempo dentro del hogar y no tenemos muchas opciones para salir afuera de nuestras casas. Hay un ejercicio de respiración en el que nosotros exhalamos, respiramos por 4 segundos, retenemos la respiración por 7 segundos y luego volvemos a sacar el aire por 8 segundos. Ese es un método de respiración. Al principio puede que nos cueste bastante hacer los ejercicios de respiración, pero ya con el tiempo las personas se van a ir acostumbrando, uno se va acostumbrando a hacer estos ejercicios. Otra orientación que les puedo dar es elegir de manera confiable e inteligente las fuentes de información. Yo me refiero a las fuentes de información acerca de lo que está pasando actualmente, acerca del coronavirus, ya que a veces hay información demasiado exagerada o información que de verdad nos puede causar demasiada ansiedad y podemos sentir que es algo muy peligroso, ¿ok? Entonces, sí, tener conciencia de lo que se lee. No sé si ustedes vieron una información donde aparentemente, al principio creo que fue, que iba a haber un helicóptero o un avión o algo así que iba a tirar detergente, ¿verdad? O sea, no es muy racional que digamos, y había mucha gente que se estaba creyendo esta información y a raíz de eso se estaba poniendo muy nerviosa, con miedo, ansiedad y hasta se estresaba. Entonces, cuidemos siempre la información. Cuidemos siempre donde vemos información. También tenemos que hacernos preguntas acerca de la información. De todo. De hecho, yo creo que de todos los temas que podamos ver o que nos puedan impartir. ¿Ok? Ustedes también, si gustan, pueden buscar acerca de lo que les estoy, dando de tema, porque también es bueno que no nos quedemos con lo que sabemos o lo que nos están diciendo. Siempre busquemos nuestra verdad, siempre busquemos lo que a nosotros, pues, digamos, se nos haga más familiar, ¿sí? Con lo que nosotros nos sintamos mejor. Luego, bueno, también tenemos que confiar en que se están tomando todas las medidas que están bajo control de cada uno. Eso también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de, pues, cuidarse, cuidar a los demás. No por el hecho de que tal vez yo no conozca a alguien que esté contagiado de este virus o porque piense que soy yo. Así de, bueno, no creo que a mí me vaya a dar esto. O no creo que me vaya a pasar algo. Sí, tengamos cuidado, tengamos precaución siempre, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Ok, aquí se deben tomar todas las precauciones y como se había dicho anteriormente. Bueno, todos los protocolos que ya sabemos. Y si lo sabemos, hay que hacerlos, ¿sí? Probablemente hay gente que no entiende o no entendemos por qué algunas cosas. Entonces, qué bien por los que sí, digamos, sí tenemos la información, sí tenemos acceso a la información. Otra cosa bastante importante que deberíamos hacer es tomar el aire libre. También tomar el sol. El sol siento que sí es bastante importante porque a veces uno cuando está encerrado en su casa se empieza a sentir triste, deprimido y créanme, con un momento que van a tomar el sol, los carga un poco de felicidad, de energía, no sé, pero sí es bastante cierto, a pesar de que tal vez creamos que no.
En caso de no poder manejar la ansiedad u otro sentimiento, busca ayuda, ¿sí? Hay gente que anteriormente a la pandemia podía haber presentado algún grado de ansiedad o estrés o depresión, o se empezó a sentir de cierta manera mucho antes. Entonces, es bien importante que busquemos asesoramiento profesional de alguien que ya esté graduado, de alguien que ya haya, pues maneje bien a las personas con este tipo de, ¿qué diríamos? No es realmente una dificultad, pero bien es cierto que podría volverse una dificultad, ¿sí? Em, a veces los estados de ánimo, por ejemplo, depresión, estrés, ansiedad, se pueden volver muy fuertes. Entonces, en este caso, sí es bien importante buscar ayuda, porque se pueden volver mucho más fuertes y se pueden volver hasta que uno ya no pueda hacer ciertas cosas en la vida diaria. Entonces, es bien importante chequearse también la salud física, mental, no solamente la física, es bien importante también, pues, sacar lo que uno tiene en el pensamiento, ¿ok? Y también algo bien importante es hacer rutinas. Como les decía, tal vez probablemente ahora nos estemos durmiendo súper tarde, así que en la madrugada y que a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Entonces esto causa em, problemas en el cuerpo. Ya no descansamos correctamente, el cerebro no descansa, algunos químicos del cerebro ya no se generan igual como se generaban con anterioridad. Entonces, también dormir bien, ¿verdad? También es importante tratar de alimentarse bien, tener un horario, una rutina que sea más o menos a las horas parecidas, porque si no se puede controlar nuestro cuerpo, ¿ok? Ahora que terminamos con esta presentación, con esta pequeña presentación, les voy a poner un pequeño video, ¿sí? Y luego del video podemos resolver dudas. Hoy, en los factores que contribuyen con tu ansiedad y cómo prevenirlos, hablaremos de las emociones, específicamente en las que podrían surgir con lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus. A veces la ansiedad surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias, universales, todos las sentimos e inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo. Motivan la conducta, permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no en pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo, o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza surge cuando perdemos algo, nos permite superarlo, aceptar límites, superar desilusiones o fracasos. Nos posibilita conectarnos con nosotros mismos, ser autocríticos, reflexivos y empáticos. La rabia es una respuesta ante una amenaza, clarifica nuestros límites, nos protege y nos permite proteger. El miedo nos alerta de los peligros del entorno, existiendo temores fundados y otros irracionales. Por ejemplo, no es lo mismo una araña de jardín que una de rincón. ¿Cómo manejamos estas emociones? Identificando la emoción. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con quién o en qué circunstancias y por qué lo siento? Tener métodos de desahogo emocional, gritar, llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda, hablar con alguien, lo que consideres que te haga sentir más liberado emocionalmente. Lo anterior podría disminuir consecuencias como el descontrol de impulsos, la dificultad para dormir, las alergias nerviosas, etc.
Finalmente es importante generar una alianza entre corazón y cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza. Solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción. Sácale el jugo a esta cuarentena, trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Ok. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues me gustaría que la pudieran hacer. Aquí también les dejo un correo donde me pueden preguntar, hacer, bueno, preguntas acerca de los temas, acerca de los talleres. Sería escuela 2020 belenusac@gmail.com. Solo para recordarles que los temas que se habían puesto en el volante, digamos, que se les dio a padres de familia, sí son esos temas, pero cambiaron los días y cambió un poco el horario, para que lo tomen en cuenta. Ok. Ahora. Bueno, ¿alguien tiene? Ahora sí voy a conectar mi cámara. Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Voy a dejar un tiempo para ver si alguien quiere o quiere agregar algo o quiere agregar acerca de algo que pues sí haya sentido o que no en este tiempo y que no se haya mencionado acá. ¿Sí? Si gustan, ay, disculpen, se me trabó la computadora. Vamos a ver si puedo lograr. Ok, vamos a ver. Ay, ay, no. Perdón. Perdón, no me da permiso de activar los audios. Entonces, si tienen, como les digo, si tienen alguna duda o una pregunta en el chat, por favor. Les voy a dejar un pequeño momento. O si, como les dije, si ustedes gustan, pueden mandarme algún mensaje por el correo. Vamos a ver. Sí, aquí dice Arceli, que el sol también puede ayudar a absorber el del calcio. Sí, eso es muy cierto. Es muy cierto. Ok, entonces las espero el próximo que sería el lunes a la misma hora. Y gracias por participar, gracias por su paciencia. Y pues eso sería todo. Gracias.